Bueno, yo nací, sí, en febrero de 1927. Tal vez el año 27 hay que recordarlo porque justamente ese año fueron asesinados Sacco y Vanzetti. Mi padre, mi madre y mis dos hermanos mayores vivían en Concepción del Uruguay. Y justamente en Concepción del Uruguay fui concebido yo. Era una familia muy viajera. Mi hermano mayor nació en Río Gallegos en el año 22. Mi segundo hermano, Franz, hubiera nacido en Neuquén, porque ahí residía mi familia, pero mi madre fue a tenerlo a Santa Fe, donde vivía la familia de ella. Y Santa Fe era lugar de las vacaciones. Ahí iba siempre yo, después ya cuando chico y cuando adolescente, iba a pasar las vacaciones de verano. Casi siempre al campo de mi tía Gisela, pero ella era muy coqueta y se hacía llamar Griselda. El campo santafesino fue los lugares del veraneo en las colonias, ¿no? Lo que se llamaban las colonias, Humboldt, Grütli, Colonia Lehmann, es decir, todos esos lugares muy cercanos a Esperanza, que estaba poblado en sus orígenes por alemanes, por suizos alemanes y por austríacos del Tirol, y justamente de ahí viene el nombre familiar, es decir, la familia del Tirol austríaco, de la ciudad de Schwaz, en el Tirol del Norte. Yo me lo pasaba leyendo, a partir ya, cuando aprendí a leer a los 5 o 6 años, y me leía todas las novelas del Leoplan. El Leoplan era una revista que traía novelas completas, cada 15 días. Entonces Alejandro Dumas y Julio Verne y Salgari y todos ellos que a uno lo hacían soñar con las aventuras y sentirse D'Artagnan. Cuando tenía yo 7 años fuimos al barrio de Belgrano en Buenos Aires y ya allí nos quedamos, la familia se quedó. El barrio de Belgrano en esa parte vivía un 70% de alemanes. Bueno, y justamente el año 34, entonces un 80% de la colonia alemana seguía los dictados de la embajada alemana. Y estaba Hitler, era el nazismo. Teníamos un gran amigo, un pibe que se llamaba Roberto von Hünefeld, que nos dijo: hoy vamos a colarnos en el club alemán, dice, porque hoy hay una gran fiesta. Dice, es el cumpleaños del Führer. Bueno, y fuimos, nosotros éramos, nos habían anunciado que iba a haber payasos, saltimbanquis, acróbatas y una banda de música. Estaba la banda de la colonia alemana, que cuando de pronto dice, ahí llegan, y venía una columna de autos, me acuerdo de Auto Unión, de Mercedes-Benz, y del primero se bajó un hombre muy alto, vestido de uniforme marrón, era con uniforme de SA, con el brazalete aquí la cruz esvástica, todos le hicieron el saludo fascista, y la banda rompió con la Wadenweiler Marsch, es decir, la marcha preferida del Führer, de Hitler. Tatán, 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 tatán. Así era. Justamente ese hombre que entró, que bajó del auto uniformado de SA con la cruz esvástica, ese era nada menos que el embajador de Alemania en Argentina, el Freiherr von Thurman, el barón von Thurman. Bueno, después este hombre, von Thurman, que tuvo mucha amistad con Perón, este hombre fue juzgado en uno de los tantos juicios que hubo después de Nuremberg. Se lo juzgó y se lo condenó a prisión porque era un nazi realmente de los más importantes del ministerio alemán de von Ribbentrop. Bueno, en casa era así, que mi padre era agnóstico, no creía en ninguna religión, y mi madre era muy, muy católica. Y entonces yo era uno de los 3 hijos, de los 3 hijos varones,
y me tocó ir a la Iglesia Católica. Y allí aprendí doctrina en la Iglesia Redonda de Belgrano, que era una iglesia realmente muy fascista. Estaba ahí el padre Filipo, que era muy franquista y después pasó a ser, fue electo diputado de Perón en el año 46. Me tocaron dos señoritas, como se le decía en aquel tiempo, dos ancianas, una de 81 y otra de 79 años, pero eran solteras, entonces se les decía señoritas, con todo el respeto. Una vez conversando con mi gran amigo, el obispo de Neuquén, de Nevares, él me preguntó, dice, ¿por qué vos que tenés una ideología socialista libertaria, anarquista, siempre haces citas cristianas, repetís palabras de Jesús, del Evangelio? Y entonces yo le respondí, eso se lo debo a la señorita de Nevares, que me enseñaron la doctrina católica y que eran realmente, con ellas aprendí la doctrina social de la Iglesia. El mundo occidental, en muchas de sus teorías socialistas, mismo el anarquismo, tomó como prototipo a Jesús. Yo creo que no podría hacerse el socialismo sin tomar en cuenta muchas de las enseñanzas de este hombre. Y así como tengo el respeto también por obispos que salieron a defender al pueblo, que salieron a defender la justicia, la solidaridad, como el obispo Angelelli, el mártir, muerto por la dictadura. Y entonces me miró y me dice, esas señoritas eran mis tías. Y el ejemplo de ellas es que me llevó a hacerme cura. Dice, vos fíjate, la misma enseñanza, uno se hizo anarquista y el otro se hizo cura y llegó a obispo. Grato auditorio que escuchas, grato auditorio que escuchas al payador anarquista. Lo hagas a un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría, en nombre de la anarquía te saludo con amor. Bueno, a los 16 años la situación económica de mi casa hizo de que, bueno, salíamos a trabajar, yo salí a trabajar y conseguí un trabajo en una agencia de seguros de vida que llevaba un alemán, se llamaba Horst Ritter, que creo que debe haber sido el único alemán quinielero de toda la colonia. Le gustaba la quiniela y se ponía realmente muy nervioso, todos los días jugaba. Y cuando ganaba era un placer, porque bueno, yo ganaba 75 pesos y cuando ganaba él me daba 30 o 40 pesos, que era como un sobresueldo. Así que bueno, bendecía no solamente a don Horst Ritter, sino también a la quiniela en general. Y me dice, ¿vos sos algo de Franz Bayer? Le digo, sí, es mi hermano. Me dice, ah, bueno, bien, dice, yo soy muy amigo de él. Dice, entonces, ¿a dónde querés ir? Y digo, bueno, yo no sé, no conozco el ejército. Dice, bueno, mira, yo te voy a mandar al mejor lugar del ejército argentino. Vas a estar 4 horas por día, vas a poder salir cuando quieras y todo lo demás. Dice, ¿qué idiomas hablas vos? Digo, bueno, hablo alemán y por supuesto español. Y me dice, bueno, mira, yo te voy a poner acá, en tu ficha te voy a poner que sabes inglés, francés, portugués, italiano y por supuesto alemán. Entonces digo, no, pero yo no sé esos idiomas. Y dice, no importa, esto no lo lee nadie. Ahora, el uniforme le quedaba muy bonito, ¿no? Sí, el uniforme no sé, porque me tuve que poner lo que me dieron. Pero claro, como era muy de corte alemán y parece ser que uno tiene un rostro o por lo menos un perfil medio germano, no sé, así dicen, me quedaba bien ese casco que era el casco alemán, ¿no? Del año 38, el casco nazi. Yo tenía un suboficial que venía de vez en cuando
me acuerdo del sargento Sardá. El sargento Sardá, habíamos conversado y entonces se dio cuenta que a mí me gustaba el teatro y él era actor aficionado en un teatro popular de Liniers. Y bueno, y me acuerdo que una vez vino y dijo, tenemos que ensayar, Osvaldo, tenemos que ensayar, dice, El Rosal de las Ruinas de Belisario Roldán. Un dramón espantoso. Y entonces él hacía del amante desesperado y a mí me hizo hacer de la mujer. Entonces era una escena de mucho dramatismo y entonces él la rechaza diciendo, no, tú eres una traidora. Y entonces yo caía de rodillas y le abrazaba las piernas y le decía, no te vayas Alejandro, no te vayas. Bueno, eso lo hacíamos en una oficina aparte y de pronto se abre la puerta, cuando yo le estoy diciendo no te vayas, se abre la puerta y entra el teniente coronel Luis Núñez de Castro. Nunca me voy a olvidar. Al grito de putos, putos, en este cuartel hay solamente putos, me pegó una patada, que todavía me acuerdo, en el trasero. Y a la tarde estábamos todos tirados ahí en el playón esperando y aparece un tipo con unas botas grandes, uniformado ahí, el teniente coronel Luis Núñez de Castro, todo un personaje, y dice, a ver, dice, el soldado poliglota, un paso al frente. Y yo digo, qué apellido raro tiene ese poliglota. Bien, y mientras tanto la cuestión política era muy discutida. En el año 43 se termina la década infame con el golpe militar de Ramírez, que iba a traer a una persona que va a variar toda la historia argentina, que es Perón. Claro, mi padre era socialdemócrata y nos cayó muy mal ver estos señores capitanes que pasaban marcando el paso y todas estas cosas. Primero fue Rawson, cayó inmediatamente el general Rawson, después subió Ramírez, que también cayó a los pocos meses y fue reemplazado por el general Farrell. Es decir, eran golpistas entre golpistas. Perón, el coronel Perón, sube con un golpe militar como secretario de Trabajo y Previsión. Después llegará a ser ministro de Guerra y vicepresidente. Es decir, todos esos cargos debido al golpe que se hizo contra Farrell, el autogolpe contra Farrell. El argentino era pro-germano, mejor dicho, pro-alemán, no pro-nazi, pero estaba a favor de los alemanes porque los alemanes en la guerra eran enemigos de Inglaterra. Ellos eran, digamos, los dueños del país, además era impresionante cómo habían invertido dinero los ingleses. Yo me acuerdo muy bien que, bueno, Irigoyen no había declarado la guerra a Alemania, pese a las exigencias de Gran Bretaña, pero en la Segunda Guerra el gobierno militar, digamos, se vio obligado, porque tenía muchas simpatías pro-nazis. Porque claro, hay que tener en cuenta esto, que el argentino era anti-inglés por excelencia. Si odiaba a un país era a Inglaterra, porque, bueno, dependíamos de Inglaterra en lo económico, ¿no? Se vio obligado a declarar la guerra por lo siguiente, es decir, estaba Farrell y vicepresidente Perón, porque si no, por Yalta, terminaba la guerra allá y por Yalta toda la denominada propiedad enemiga iba a pasar a los aliados, iba a pasar a la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, etc. En cambio la Argentina se apresuró a declarar la guerra a Alemania, fue el último país que le declaró la guerra a Alemania para quedarse con la denominada propiedad enemiga, que era realmente muy numerosa, ¿no? Por ejemplo, el club alemán pasó a ser un colegio secundario, colegio industrial, y ahí donde dije yo, a 2 cuadras estaba la Juventud Hitlerista, pasó al Estado, que después vendió el terreno.
pero en general todos los clubes alemanes, las empresas alemanas pasaron a ser a poder del gobierno argentino. Concurrí a la Casa de Gobierno, ahí me entregaron la banda y el bastón, como es de costumbre, y ya fui directamente al despacho. El que hizo la entrega del gobierno fue personalmente el general Farrell, que era amigo en el fondo del general, en fin. Y realmente después, pasaron muchos años, recién en el año 52, cuando vino el embajador Terdenge de la República Federal de Alemania, recién empezó de nuevo a Alemania a reconstruir su industria, sus escuelas y sus clubes. Bueno, la pasión por leer vino a través de mi padre, que desde muy pequeño siempre me regaló libros, y nos compraba también la revista Leoplan, que traía novelas completas. Lo mismo hizo mi hermano mayor, Rodolfo, de quien tengo el mejor de los recuerdos, muerto a los 35 años por salvar a un compañero en un incendio, que también me hacía una selección. Él leía primero, él leía muy rápidamente, me hacía una selección, me decía, lee esto, lee lo otro. En cambio, mi hermano Franz no, jamás leía nada. Pero él le debo agradecer que él fue el que hizo todo lo posible, era oficial de la Marina, para que yo tuviera, pasada la adolescencia, en los primeros años ya de la juventud, tuviera un cargo en la Marina, la Marina Mercante, de marinero timonel. Im Herzen der Bauer die Rösslein einspann, pfleget und pflanzet all Bäume und Land, ackert, ecket, flügelt und sieht und trägt seine Hände. Bueno, uno de mis oficios más queridos fue ser aprendiz timonel de los buques fluviales, los buques de carga fluviales, pequeños buques que iban por el Río de la Plata, Río Paraná, después Río Paraguay, iba hasta el norte de Asunción. Bueno, y les voy a, dado que como dicen, una regla de Hollywood señala de que todo film tiene que tener alguna escena de sexo, les voy a contar, aunque nada de sexo consumado. Nosotros llevábamos los lanchones arrastrando, cargados, río arriba, de manera que demoraba mucho tiempo. Y entonces esas noches realmente subtropicales, con unas lunas impresionantes, la tripulación paraguaya y correntina sacaba a relucir lo que llamaban las acordeonas y las arpas, y tocaban esa hermosísima música de los chamamés, de todas esas cosas que tienen ellos. Y entonces, pues claro, bajo esa luz de la luna y de las estrellas, se ponían a bailar entre hombres. Y bailaban todas las noches y les daban a la caña. Y bueno, y un buen día yo terminé la guardia del perro que tenía yo en el timón y me fui. Y bueno, los muchachos ya estaban bastante curaditos y bueno, y me sacaron a bailar y meta baile. Bueno, al final entre 2 o 3 me llevaron y claro, yo era el único blanquito ahí porque eran todos, como digo, correntinos y paraguayos. Y bueno, tuve que realmente recurrir a mis puños, que tengo poca fuerza, pero para poder liberarme, porque si no realmente hubiera sido víctima de esos sueños subtropicales de esos marineros que no veían durante tanto tiempo el puerto. Pero todo ese sueño se acabó cuando vino la famosa huelga del año 50, que los marítimos hicieron contra Perón. Y realmente se había hecho una asamblea general y se había votado el paro, pero resulta que cuando nosotros salimos del puerto de Buenos Aires, la tripulación era toda peronista y se negó a hacer el paro. Y el único que hizo el paro fui yo, porque dije, si la asamblea lo ha aprobado por mayoría, tengo que cumplir. El capitán trató de disuadirme, dijo que esas cosas eran una pavada, que no se hacían a bordo. Y bueno, me negué a eso y entonces él avisó a la prefectura de Rosario, y en la prefectura de Rosario, por el radio, ¿no? En la prefectura de Rosario me estaba esperando un jeep con 3 hombres de la prefectura.
Eran las 3 de la mañana, una oscuridad absoluta, y entonces me desembarcaron. El capitán entregó la libreta de embarco al oficial de la prefectura y me llevaron a la prefectura. Yo creí que me iban a tirar al río, ahí total era oscuro, me daban un empujón y desaparecía, pero no. Es decir, no me hicieron nada más que me estuvieron de plantón hasta como 5 horas, hasta que apareció el señor prefecto, que me miró de arriba abajo y dijo: mire lo que voy a hacer, señor, con su libreta de embarco. Y entonces, con toda paciencia, y se dio todo el tiempo, lo fue rompiendo en tiritas de arriba abajo y le iba tirando al canasto de los papeles. Y me dijo: esto quiere decir que usted nunca más, nunca jamás va a volver a navegar en los barcos argentinos. Y tuvo razón, nunca más navegué. Esto, bueno, me hizo emprender de nuevo los estudios. Yo quise estudiar primero medicina, quería estudiar 1 año de medicina para conocer el cuerpo y después estudiar filosofía para conocer el alma. Sí, tenía mis principios también. Y después comencé a estudiar filosofía en un tiempo realmente muy, muy difícil, porque filosofía había sido dada, pues, ya estaba Perón, el gobierno de Perón directamente como presidente, y filosofía había sido dada al ultraísmo, al catolicismo de derecha, de extrema derecha. Y yo no quería solamente estudiar Santo Tomás de Aquino, yo quería saber más sobre Kant y Schopenhauer, y Nietzsche, y Hegel principalmente. Así que tuve muchos malos encuentros con la juventud peronista, el CEU, el Centro de Estudiantes Universitarios, donde estaba Jorge Cesarsky, un hombre ultranacionalista de la derecha, un nazi absoluto, como jefe que realmente era una tropa de pegadores y de gente que en el patio hacía gritar «Viva Perón». Es decir, yo realmente sufrí muchos castigos físicos, por eso me fui a Europa y decidí estudiar acá, estudiar en Europa. En cierto sentido, ese primer viaje a Alemania, esa primera estancia de 4 años en Alemania, se podría tomar como un exilio también, porque realmente lo que me movió a irme de la Argentina fue que en la Facultad de Filosofía no se podía estudiar en libertad. Yo llego en el enero del 52 a Alemania, hacía 6 años que había terminado la guerra, pero realmente todavía las ciudades se estaban recién reconstruyendo. Por ejemplo, donde fui en primer lugar a Hamburgo, media ciudad estaba en el suelo. Y nuestra historia con mi mujer es una verdadera historia de amor, porque ya empieza un poco más allá de la adolescencia. Y después, bueno, es cuando nos damos cita en Hamburgo, donde nos encontraremos, y allí comenzaremos a vivir juntos. Yo con mi vida de estudiantes y al mismo tiempo de trabajo, y ella también trabajando, y la llegada de los hijos, realmente bastante acelerada. A los 9 meses de nuestro encuentro en Hamburgo ya nació nuestro hijo mayor,
Poco después, 12 meses después, nació nuestro hijo segundo. Es decir, me acuerdo que comíamos una sola vez por día y estábamos tan lindos porque de delgados que estábamos. Vivimos horas realmente muy nuevas. El estudio en la universidad, ver esa juventud que buscaba caminos nuevos después de la derrota absoluta y total, después de la vergüenza del nacionalsocialismo. Es decir, esa juventud que debatía nuevas ideologías. Y conozco la vida estudiantil alemana, que va a tener una gran repercusión en mí porque comienzo a formar parte de la Deutsche Sozialistische Studentenbund, que es la Liga de Estudiantes Socialistas Alemanes. Vivíamos en forma muy, muy humilde, en una casita que se había levantado después de la guerra, con muchos inconvenientes, incomodidades y con mucho frío en invierno. Pero bueno, lleno de futuro, sabíamos que ahí estábamos tal vez fundamentando nuestra vida posterior. Sabíamos además que íbamos a volver a la Argentina, ese era mi propósito. Estudié y trabajé, tuve que trabajar muy duro. Se ganaba muy, muy poco en esa Alemania de posguerra y se trabajaba mucho. En aquel tiempo había triunfado el Partido Laborista en Inglaterra, había un Harold Lasky, un inglés realmente notable, que había escrito mucho sobre socialismo en libertad, como se decía en aquel tiempo. Es decir, el socialismo, pero el socialismo libertario, el socialismo de la discusión, el socialismo de la solidaridad. Ese que fue soñado por los pensadores libertarios, los pensadores llamados anarquistas. Primero regresó Marlis a la Argentina y después donde nació ya nuestro segundo hijo. Y después yo en el año 56, después de los estudios ya no de filosofía, sino que había preferido ya a los pocos meses de empezar la vida universitaria, de estudiar historia, la carrera de historia. Es decir, el regreso a Buenos Aires en el año 56. Y la radio del Estado anuncia la renuncia del presidente. La noticia invade las calles de la ciudad. En incontenible alud, la emoción ciudadana sale a la calle, alargando bajo la lluvia la alegría del flamear de los pañuelos. Caravanas de automóviles y millares de personas recorren las diferentes calles de nuestra capital festejando la liberación. Bueno, la vuelta en el 56 fue el deseo de volver a la Argentina. Si bien había un gobierno militar que yo odiaba, y con el general Aramburu y con el almirante Rojas, sin embargo debemos reconocer que había más libertades públicas, había más libertad en la cultura. Ejercían un poder que no les correspondía, pero con mucha viveza hacían aparecer como este gobierno no era el peronista, es decir, que se podían publicar cosas, etcétera, etcétera. Por supuesto, a los peronistas no, pero a los demás sí. Sería imposible describir con palabras lo que vemos con nuestros ojos. Ha caído un manto de nieve, nieve de pañuelos blancos sobre ese pedazo de historia que es la Plaza de Mayo. Sobre la nieve campea la altanera majestuosidad de la pirámide. Indescriptible es el entusiasmo cuando el general Lonardi llega a la Casa Rosada. Y volví y empecé a trabajar en el periodismo. Siempre ejercía también la traducción literaria. Fui el primero que tradujo al español al hombre de teatro a Bertolt Brecht. Pero en la Argentina ya me dediqué al periodismo pensando y queriendo ganar una especie de estilo muy práctico que dijera realmente sin esconder nada la verdad de los hechos,
Fue una experiencia muy buena, el diario Noticias Gráficas, que era un diario vespertino, con muchos poetas y escritores. Antes las redacciones estaban integradas casi siempre por poetas y escritores, porque, claro, tenían que ganarse la vida y la única profesión donde podían ganarse la vida era el periodismo. Conocí muy a fondo la vida gremial de ese tiempo. Estaba en ese momento la dictadura de Aramburu. Comienza la fiesta argentino-italiana. Todo en honor de los gratos huéspedes. Jugadores aficionados, representantes simbólicos de clubes italianos, desfilan ante la multitud reunida en el estadio de River Plate. El excelentísimo señor presidente de la Nación prestigia con su presencia la fiesta excepcional. El general Aramburu confraterniza con los hombres que simbolizan un ideal de democracia sostenido a través de todas las fronteras, para bien de la humanidad. Me tocó estar en el Congreso de la CGT, de reorganización, ahí cuando surge primero Bandor. Entonces tuve mucho conocimiento de los líderes peronistas, de ese sindicalismo peronista, más bien de derecha. Y después quise conocer, dije, no me quiero quedar en la capital, quiero conocer el interior del país y principalmente la Patagonia, tierra tan nombrada por mis padres. Y fue así que acepté dirigir un diario en Esquel. Ella me acompañó a Esquel, a la Patagonia, que fue una verdadera aventura. Ya teníamos 4 hijos. Y resistió muy bien, me acompañó cuando yo fui expulsado. Y ahí ejercí el periodismo durante un año. Conocí realmente el interior, conocí esa especie de Edad Media, que era la división entre los estancieros y los pobres, con una pequeña burguesía de abogados, médicos, farmacéuticos, etcétera, etcétera. El peronismo estaba prohibido y el líder peronista de Esquel era el enfermero del pueblo y la mujer era la curandera del pueblo, que curaba el empacho, mientras que el candidato radical era el farmacéutico del pueblo. Así que cuando venían las votaciones, la gente votaba en blanco, en la mayoría, y una pequeña proporción votaba al Partido Radical. Bueno, en Esquel me tocó un episodio, ser protagonista de un episodio muy irónico. Vino el candidato radical a la gobernación, estoy hablando del año 58, y me invitó como periodista a ir en su auto, y una gran caravana de autos y de camionetas cargadas de comestibles y de majadones de vino, a Cerro Cuche. En Cerro Cuche estaba viviendo una comunidad indígena, mapuche, pero de nacionalidad argentina. Esto era muy valioso para los políticos, porque había elecciones y allí había 110 votos. Muy bien, fuimos para allá y cuando entramos en el valle estaban esperando todos los mapuches, ahí al grito de ¡viva el doctor, viva el doctor! Bueno, fuimos al valle, fue una gran fiesta con asados de potra y de yegua, y después, bueno, hubo regalos y el doctor candidato dio un discurso recordando la figura de Irigoyen, todo el mundo escuchó. Para las mujeres hubo regalitos, después para todos los hombres hubo billetes de 10 pesos, etcétera, etcétera. Y volvimos. Y cuando estábamos ya saliendo del valle, el secretario privado del gobernador dice, ahí vienen, dice, van a venir a saludarlo de nuevo. Y venían a todo galope los mapuches. Y cuando estuvieron muy cerquita del candidato radical del auto, empezaron a gritar, ¡viva Perón, carajo! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Bueno, la decepción de este hombre fue terrible, no se habló más en el auto, y cuando íbamos llegando de nuevo a Esquel, dijo una sola frase, borrachos. Cuando comienzo a defender a los aborígenes de Cerro Cuche, del Nahuelpan, una colonia indígena muy cercana a Esquel,
ahí es ahí donde tengo más resistencia del propietario del diario, que me echa del diario porque finalmente pongo la gota que va a desbordar el vaso, que es hago la defensa de un plantador de nogales, un muchacho que había estudiado botánica y que había plantado 2000 nogales cercanos a una estancia, y los estancieros no querían saber absolutamente nada, y entonces lo hacen detener porque la policía trabajaba solamente para los estancieros y para los políticos, y yo lo defiendo, dedico todo el diario a defender, y el propietario me echa del diario. Y entonces, bueno, me puse a hacer un diario por mi cuenta, el diario La Chispa, a quien llamé con mucho orgullo el primer periódico independiente de la Patagonia. Hasta que vino la Gendarmería y me señaló que tenía que abandonar Esquel, porque Esquel era una zona de seguridad, era una zona fronteriza. Yo le dije, ¿qué tiene que ver eso? Y me dicen, no, en zonas fronterizas no se pueden escribir las notas que usted escribe. Y así tuve que abandonar Esquel con toda mi familia, y muchos años después la visité y fui a visitar mi casa, donde yo había plantado árboles, mi mujer también, mi padre y todo lo demás. Y bueno, ahí sufrí una de las grandes derrotas de mi vida, mi casa, y estaba gozando de mis árboles el director general de Gendarmería de esa zona. Soy un nuevo pasador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad. Yo había dejado la barba en la Patagonia, y en ese tiempo en Buenos Aires no se usaban barba por los guerrilleros de Sierra Maestra, por los cubanos que sí usaban barba. Entonces nadie usaba barba en Buenos Aires. Bueno, pero yo vine con la barba de la Patagonia y de pronto me encuentro en un sucursal de correos con un amigo que sí, que usó siempre barba. Entonces, bueno, nos encontramos dos de barba. Y entonces él dijo, ¿qué haces? Y digo, bueno, no sé, acabo de venir de la Patagonia y ando buscando trabajo. Y dice, ¿querés venir a trabajar a Clarín? Le digo, bueno, ¿cómo no? Entonces fui esa tarde a la redacción de Clarín, pero me afeité la barba, porque Buenos Aires tenía yo ganas de ir sin barba. Y entonces, bueno, cuando salió este muchacho con barba a recibirme en la redacción de Clarín, sufrí una grave decepción. Me dijo, no, yo te invité a trabajar a Clarín, así éramos dos con barba. Bueno, los hechos de Esquel, mi expulsión de Esquel, etcétera, fueron muy comentados, se dijeron por radio, en los diarios de Buenos Aires, de manera de que yo de pronto, sin saberlo, era una especie de pequeño héroe del periodismo. Y entonces, debido a ello, vinieron a verme periodistas de todos los diarios, querían que yo fuera secretario general del sindicato de prensa porque había elecciones próximas. Entonces yo dije, no, pero ¿cómo voy a ser secretario general? Que era el cargo máximo. Digo, así yo no tengo ninguna experiencia como gremialista. Y yo le dije, no puede ser. Digo, para ser sindicalista hay que tener toda una preparación, hay que empezar por ser delegado o subdelegado de redacción, etc. Y los otros me dijeron, no, de ninguna manera, no se necesita nada, sino, lo único que necesitamos es tu nombre y nosotros después te aconsejamos. Y digo, no puede ser. Dice, nosotros te ponemos. Dice, total, no hay que saber mucho. Entonces le digo, no, yo no voy a aceptar una cosa así, una cosa que no sé. Digo, no, si quieren puedo empezar por subdelegado. Y entonces me contaron y dice, no tiene ningún valor ser subdelegado, vos tenés mucho más presencia siendo secretario general. Digo, sí, pero no sé nada. Bueno, insistían, hasta que al final me convencieron diciendo de que me iban a nombrar candidato a subsecretario general. Es decir, es como si te eligiéramos vicepresidente, los vicepresidentes nunca hacen nada. Bueno, entonces sí, acepté. Es decir, ganamos las elecciones, yo era de pronto secretario general adjunto del sindicato de prensa, y entonces hay elecciones para la federación, es decir, para el ámbito nacional, y el que era secretario general del sindicato, que se llamaba Benito Mateu, es elegido secretario general de la federación, de todo el país. Y yo paso a ser secretario general. Es decir, me había metido en la mula. De pronto yo era secretario general del sindicato y tenía que tener toda la responsabilidad.
El muro lo vi porque en el año que ocurrió, en el año 61, fui invitado como periodista desde la Argentina. Por otro motivo nos invitaron a un núcleo de periodistas latinoamericanos, se nos dijo que se nos iba a mostrar otras cosas, otras creaciones de la República Democrática de Alemania. Bueno, esa noche dormimos en el hotel y muy de madrugada empezamos a escuchar un ruido infernal de camiones. Todos los camiones parecían del mundo, se dirigían a ciertos puntos de la ciudad y había empezado a construirse el muro. Un muro que no entendíamos por qué, porque claro, uno se imaginaba cómo van a dividir la ciudad en la mitad por un muro. Bueno, se nos dijo que se construía el muro porque era la única manera de construir el socialismo, porque el marco occidental estaba 4-1 con respecto al marco oriental y no había economía que lo aguantara. Cuando se destruye el muro, cuando la población de ambos lados destruyen el muro, en el año 89, estaba yo también acá en Berlín. Bueno, y fui testigo, esos días fui testigo de las cosas que ocurrieron, de la alegría de la gente, del encuentro de las dos poblaciones, etcétera, etcétera. Los dos hechos me causaron una gran tristeza. La caída del muro no me dio tristeza, me dio en sí alegría, pero una alegría un poco triste, porque claro, realmente los que habían iniciado el gran movimiento para que cayera el muro, para la liberación de toda esa población, querían que se mantuvieran las leyes sociales, pero en libertad, es decir, no se destruyera todo lo que se había realizado en la República Democrática Alemana. Y bueno, ocurrió lo contrario, es decir, evidentemente la República Federal de Alemania, la parte occidental, entró con toda su fuerza capitalista y se terminaron muchas cosas que realmente la población había apreciado todavía. Y bueno, y estamos ya a 11 años de la caída del muro y todavía no se ha encontrado la verdadera paz. Es una lástima que no hubo una especie de gran discusión y se hubiera logrado una especie de consenso entre los dos regímenes. Cae por Frondizi en el año 62 por el golpe militar de los azules y colorados, lo dejan al vicepresidente Guido como presidente, pero era una dictadura militar, sin ninguna duda. Y es ahí donde yo caeré preso. Yo caigo preso en abril del año 63. Y esto se debe a que fui a dar una conferencia al pueblo o pequeña ciudad de Coronel Rauch, en la provincia de Buenos Aires, y entonces en la biblioteca pública de allí. Y entonces, bueno, se me ocurrió hablar sobre el coronel Rauch, un oficial europeo que es contratado por dinero para venir a diezmar, a terminar con los ranqueles de la provincia de Buenos Aires. Decía que los indios ranqueles eran anarquistas y que no tenían salvación porque no tenían sentido de la propiedad. Bueno, pasa el coronel a caballo con todo, con el sable enhiesto, el indio a quien le decían Arbolito porque era muy joven, tenía el pelo muy largo y parecía, desde lejos parecía un arbolito. Le volea el caballo, cae el caballo con el señor coronel y el indio le corta la cabeza.
una falta de respeto absoluto a lo europeo. A los asistentes a mi conferencia les propongo lo siguiente. Digo, bueno, ustedes que viven acá, en la ciudad de Coronel Rauch, tendrían que cambiar el nombre. En vez de Coronel Rauch, ponerle a la ciudad Arbolito. Y vi que había poco entusiasmo, hubo 3 o 4 aplausos nomás. Bueno, y cuando vuelvo a Buenos Aires, evidentemente alguien avisó, y como digo yo siempre, en este mundo hay que estar muy bien informado. Resulta que el ministro del Interior de esa dictadura militar que teníamos era el general Enrique Rauch, bisnieto del coronel Rauch. Así que llegué de inmediato, me llevaron a los calabozos del Departamento Central de Policía. Hasta que al segundo día viene un oficial de policía y grita mi nombre, y yo le digo presente, y me dice, usted va destinado a la cárcel de mujeres. Entonces, bueno, eso me sorprendió mucho. Imagínense cómo me miraron los demás presos, como diciendo, ¿qué será este tipo? Que lo llevan a la cárcel de mujeres. Entonces yo le digo al oficial, con voz fuerte, digo, ¿y por qué voy a ir yo a la cárcel de mujeres? Y lo sorprendí, el oficial me miró, se ve que no sabía, y para decir algo dijo, porque no merece ir a una cárcel de hombres. Después supe que me llevaban a la cárcel de mujeres porque las cárceles de hombres estaban todas repletas, había tantos presos políticos. Pero yo me di cuenta de que no tenía la vocación. Si bien fue un gran aprendizaje el sindicato, las luchas, el tener que hablar en las asambleas, el tener que dirigir asambleas, realmente fue una época de mucho aprendizaje. Pero no era mi vocación, como mi vocación tampoco es ser político de partido, y eso tenía mucho que ver con la política. Comenzaré entonces mi tarea ya dedicada al periodismo y al mismo tiempo a la investigación histórica. Bueno, yo a veces digo de que hay que tener mucha suerte en la vida, como lo tuve yo con mi primer libro, El Severino di Giovanni. Resulta que el éxito del Severino di Giovanni, la gran venta que tuvo, se debió a un error de Cortázar, porque fue Osvaldo Soriano a hacer un reportaje a Chile cuando él fue a visitarlo a Allende. Y bueno, en el avión que venían de vuelta le hace un reportaje y de pronto Soriano le pregunta cuáles eran los autores que más le habían gustado en el último tiempo. Bueno, resulta que cuando yo leo el diario a la mañana siguiente, estoy leyendo, estoy en el desayuno leyendo y de pronto veo que Cortázar ha dicho que los dos autores jóvenes que más le gustan son Paco Urondo y Osvaldo Bayer. Yo me pegué hasta un susto bárbaro y hasta me lo creí. Ahora, una vez que salió el artículo, al día siguiente me llamó Cortázar y bueno, fuimos a almorzar y me pidió perdón diciendo de que no había dicho la verdad, que él no me había leído a mí, pero que de pronto esa pregunta de Soriano lo dejó un poco realmente irresoluto, no sabía qué decir, entonces se acordó que Paco Urondo lo había visitado en París, entonces dijo Paco Urondo. Y Paco Urondo tenía el libro de Osvaldo Bayer, El Severino di Giovanni. Entonces, bueno, se le ocurrió eso y dijo, y Osvaldo Bayer, pero él no me había leído. Y eso de Cortázar lo transformó en un bestseller, fue un libro muy, muy vendido. Como digo, por poco tiempo, porque después fue prohibido por el gobierno peronista. Pero ese libro fue tomado por la guerrilla argentina de ese tiempo, por el ERP, por Montoneros, como un libro de cabecera, como diciendo así hay que hacer. Y a mí me causó muchísimo dolor, porque yo no quería eso, yo quería todo lo contrario. Es decir, cómo la violencia pierde también, hace perder a los mejores. Y entonces, que se leyera así, por supuesto, pero para aprender y no tomar como ejemplo. Para aprender de los errores de Severino di Giovanni. Yo había leído algunas cosas sobre él y me pareció una figura... Siempre me gustaron además los bandidos, por ejemplo el Schinderhannes de Alemania, un célebre bandido
una especie de Robin Hood. Y a Severino Di Giovanni yo también lo veía así, de esa manera. Pero bueno, creí que me iba a encontrar con un delincuente, un hombre que tomaba un poco la vida no en serio. Ernesto Sábato lo había dado la versión oficial sobre él, es decir, que era un bandido que se lo pasaba en clubes nocturnos, que vestía camisas de seda. Lo mismo Beatriz Guido, y lo mismo casi todos los años se hacía un recordatorio sobre el fusilamiento de Severino Di Giovanni y se lo ponía en esas condiciones. Bueno, yo empecé a investigar y Severino es el luchador antifascista que emplea la violencia y en uno de los atentados mueren inocentes. Y él, en vez de sacar conclusiones de eso, digamos, se emperra con la violencia y dice no hay inocentes, no hay inocentes. Les va entrando en la vorágine de la violencia. Y por supuesto, ante su violencia, más violencia represora, hasta que llega justamente a ser capturado a la salida de una imprenta y no de un club nocturno como sostenía Ernesto Sábato. Y me encontré con realmente una personalidad increíble, no solamente por su poesía, sus escritos, su afán de difundir el ideal anarquista, de su lucha, de sus periódicos, de su lucha antifascista, pero también me encontré con las cartas de amor más hermosas que leí en mi vida, que son las cartas que les escribía Severino Di Giovanni a su joven amante, que tenía apenas 15 años de edad, Josefina Escarfó. Le dice: me has dado una flor roja como tu corazón, que yo la retribuyo con un ramo de verde esperanza y con 2 flores puras y blancas como tu vida. Es la hora nuestra de flores y de cantos, triunfo de sonrisas y alboradas de alegría jovial y festiva, saltos sobrehumanos de pasiones armoniosas que se confunden con gritos de Prometeo y de Orfeo, carreras que hacen jadear y que agotan para llegar primero a rendir el altísimo rito del corazón, rocío de luces como perlas en la concha madreperla en el fondo del mar donde están envueltas por la presión eterna, flores esparcidas en la tierra en un caos de 1000 colores. Es la hora nuestra, de flores y de cantos, de sonrisas triunfales, de saltos sobrehumanos, de jadeantes carreras, de rocíos de luces. En la vida gozamos el dulce humus como la hiedra en su inmenso arco, donde entierra gloriosa y contenta sus miles y miles de raíces penetrantes. La hiedra en el arco, la madreselva del perfume embriagante y persistente que enmaraña y vence toda la vegetación que la circunda. Así es nuestro amor, oh muchacha divina, hija predilecta del amor, ninfa del reino de Venus y de Minerva. El año pasado, el 1 de noviembre, en una isla de tu patria, me emborraché de verde y me enloquecí tras las brisas de las oscuras aguas del Plata. Era un domingo húmedo y caluroso. En barca, entre música, canto y sonrisas, perdido entre los brazos libres de la naturaleza. Gocé todas las alegrías. Te pensé cada momento. Te tuve presente en cada nonada que llamaba la atención de mi mente y de mis ojos. En ese domingo tú estabas ausente y al regresar te relaté entusiasmado las maravillas de aquel día. En la voz tenía los acentos de un canto de amor. En el pensamiento, una fantasmagoría 1000 veces diversa de tantas cosas indescriptibles que el labio no sabía detallar. Vince come mi vedete
figli piangono del pane non ho da dar. Noi anderemo a Roma davanti al Papa e al Re, noi grideremo ai potenti che la miseria c'è, noi grideremo ai potenti che la miseria c'è, e per le vie di Roma la bandiera vogliamo alzar, sventola la bandiera, il socialismo trionferà, sventola la bandiera, il socialismo trionferà. Bueno, hay cosas a veces de la historia que realmente dejan un sedimento de algo que no era cierto, que no ocurrió. A mí me pasó con Fidel Castro en el año 1960, en una foto donde, bueno, íbamos todos a saludarlo, a darle la mano, y pues estábamos de visita, y cuando me estaba tocando a mí el turno, me estaba por tocar, una chica que venía detrás mía me puso el pie sin querer, y yo perdí el equilibrio, y caí sobre Fidel. Y entonces aparece una cara mía muy sorprendida, y mi mano se toma del hombro de Fidel, como si fuéramos amigos de la infancia. Era el año 1960, primer año de la Revolución, donde a la delegación argentina, que éramos 5 personas, nos fuimos invitados por el Che Guevara al Banco de la Industria a tener una entrevista. Bueno, y esa tarde yo fui a visitar, era la noche la entrevista, esa tarde fui a visitarlo a Rodolfo Walsh, que estaba haciendo prensa latina allí. Bueno, en esa oportunidad el Che nos dio una conferencia para 5 argentinos, que nosotros llegamos y creímos que nos iba a hablar sobre Sierra Maestra, sobre sus experiencias en ese año de la Revolución, su experiencia de gobierno, pero no. Él directamente, sin perder tiempo, nos habló de cómo había que hacer la revolución en la Argentina. Bueno, me recibió muy amable, estábamos conversando, cuando de pronto entró una mujer que en la Argentina diríamos despampanante, vestida en forma muy tropical. Y viene directamente hacia mí y me dice: yo soy la Piri Lugones, la hija del torturador Lugones. Entonces nos dijo que no era difícil y que el lugar donde tenía que empezar la revolución eran las sierras de Córdoba, cosa que realmente nos interesó mucho. Nadie había pensado en eso. Es decir, justamente la hija del inventor de la picana eléctrica, del comisario Lugones, y nieta del famoso poeta Leopoldo Lugones. Bueno, Piri Lugones en ese tiempo era la pareja de Rodolfo Walsh. Entonces él dijo de que comienza un núcleo de 50 jóvenes que elige un lugar en las sierras de Córdoba y durante 6 meses se autoabastece, trata de sobrevivir, se va formando, va ejercitándose. Rodolfo Walsh me dice: ¿por qué no te quedás? Está tan linda la conversación, ¿por qué no te quedás a cenar? Y le digo: no, porque tengo una entrevista con el Che Guevara. Entonces Piri Lugones dice: ¿con el Che Guevara? No me digas. Digo: sí. Dice: bueno, yo voy con vos. Entonces yo le dije: no, es por invitación, somos 5 invitados. Entonces ella era una mujer muy impulsiva y me mira y dice: vamos, no te hagas el burguesito. Dice: yo de mí no te despegas, yo me voy con vos y me meto en lo del Che Guevara. Bueno, yo lo miraba desesperado a Rodolfo con la mirada para que le parara el carro un poco a su compañera. Y recién después de los 6 meses bajar, tomar un pueblo, hacer una arenga, para que así los diarios burgueses, como los designó él, supieran de la existencia de guerrilleros e informaran. Entonces en la Argentina ya se sabía que había guerrilleros en las sierras de Córdoba, y entonces toda la juventud revolucionaria iba a tratar de llegar y de encontrar esa guerrilla para juntarse con ellos e ir engrandeciendo, agrandando la guerrilla. Él hablaba
un atractivo cubano con expresiones argentinas, realmente lo hacía muy atractivo en su forma de expresarse. Llegamos al banco, bajo yo, baja la Piri Lugones, paso yo y pasa también la Piri Lugones. Bueno, y cuando llegamos ya el Che estaba en medio de su conferencia, había comenzado con su conferencia y yo me olvidé de la Piri Lugones. Y entonces toman un pequeño poblado, un pueblito de las sierras de Córdoba. Son 100 y ya son 200 y son 250 y 300 y entonces ya bajan de nuevo y toman las armas de la comisaría, hacen una nueva arenga. Entonces ya los jóvenes del pueblo también se juntan y van con ellos y ya son 300 y 400 y 500. Y así, y toman después otra ciudad más importante, y ya son 2000, y ya llegan a ser 3.000, 4.000, y entonces ya bajan definitivamente. Y es el momento en que la clase trabajadora está esperando para hacer una huelga general. Y entonces esa guerrilla ya baja, ya se dirige a Buenos Aires, ya directamente a la Casa de Gobierno y toma el poder. Nos pareció realmente hermosísimo lo que usted nos ha relatado en todos sus detalles. Digo, pero claro, cuando usted dice que los diarios burgueses anuncian de que hay guerrilleros en las sierras de Córdoba, digo, no solamente va la juventud revolucionaria, sino que va también la represión. Entonces, digo, primero enviarán, por decirlo así, a la policía de la provincia de Córdoba. Si falla la policía de la provincia de Córdoba, mandarán a la Policía Federal. Si no va la Policía Federal, enviarán a la Gendarmería. Si la Gendarmería no puede, va el Ejército con la aeronáutica, los bombardeos. Y si no puede la aeronáutica tampoco, enviarán ya a los cuadros de élite, como son, en aquel tiempo, años 60, era la Infantería de Marina. Digo, y últimamente, si no puede la Infantería de Marina, van los más fanáticos, que es el Colegio Militar. Entonces hubo un largo silencio, el Che me miró con enorme tristeza y me contestó solamente con 3 palabras. Me dijo, son todos mercenarios. Bueno, y los demás argentinos que estaban me miraron como diciendo, tarado, claro, son todos mercenarios. Es decir, esa fue la explicación que dio. Es decir, entonces, claro, él levantaba los valores del heroísmo, de la voluntad. Y después cuando estábamos en el hotel, los argentinos que estaban me reprocharon la pregunta. Y sí, es una pregunta que no tendría que haberlo hecho. Y les di la razón, porque esa pregunta rompió todo el encanto de la cosa formada. Una hermosísima objeto de cristal que de pronto se rompió. Él lo trató de levantar de nuevo con esas 3 palabras, pero ya había entrado la duda. Yo había iniciado con la duda, y tal vez para llevar a cabo un acto así, una revolución de este tipo en la Argentina, no había que tener dudas, había que creer en ese principio que sostenía él. La Piri Lugones se había ido, y yo estoy conversando con otros 2 argentinos sobre lo que había conversado el Che, y entonces de pronto viene un cubano muy alto, y entonces me pide documentos. Yo le doy mi pasaporte y me toma el pasaporte y lo mira como si allí estuvieran todos mis crímenes y pecados, y se lo mete adentro de la gaveta, como dicen ellos. Bueno, y entonces me dice que yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué usted dejó pasar a su amiga a lo del compañero Che? Entonces digo, no, mire, yo no la dejé pasar, la dejó pasar la guardia, yo no... Entonces me dice que le voy a hacer otra pregunta. Dice, si usted dice, la deja pasar, dice, a la señora esta, y la señora esta de su cartera saca un revólver y lo mata al compañero Che, ¿usted qué me cuenta ahora? Bueno, yo pensé, si hubiera ocurrido eso, realmente yo hubiera salido en todos los diarios del mundo, en primera página, porque ¿cómo podía explicar? Casualmente justo Piri Lugones, la hija de un comisario, famoso de derecha,
realmente me di cuenta de que, bueno, hubiera podido pasar eso. Pero yo le dije a este hombre del G2, del Servicio de Contraespionaje cubano, le dije, bueno, pero no ocurrió nada de eso. Le digo, además, insisto, si pasó es porque lo dejó pasar la guardia. Y entonces me hace una pregunta, una nueva pregunta. Me dice que usted no sabe lo que es la autocustodia revolucionaria. Cada uno tiene la obligación de cuidar a los compañeros revolucionarios. Y usted tendría que haber avisado a la guardia, aquí hay una señora que no está invitada. Entonces digo, bueno, yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Y no lo hice, bueno, me equivoqué, pero no es un pecado grande. Y me dice él, dice, esa es una respuesta pequeño burguesa. Bueno, ya en la misma noche ya me habían calificado 2 veces de burgués. Yo soy muy tempranero, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, me gusta el amanecer, es cuando realmente tengo los pensamientos más claros, tal vez. Y bueno, y antes de empezar me hago un cafecito y converso con mi amigo Pepe Galo. Todos los días, mientras yo tomo el cafecito me hace preguntas sobre filosofía, hablamos de filosofía, bueno, empezamos un poco con Sócrates, seguimos con Aristóteles y bueno, y terminamos ya con Hegel, con Adorno. Es muy divertido don Pepe Galo y tiene una gran paciencia en esperar mis respuestas. La espera muy silencioso. Está muy orgulloso de su ser masculino. Siempre me sostiene de que realmente el gallo es el único que sabe dominar al sexo opuesto. No sé si será cierto, pero él lo sostiene con mucha convicción. Todo cocinero usa delantal, aunque quede ridículo. Ya que se mete más. Mira que está tomando, ojo lo que se dice. ¿Aprendí el pollo vos? Bueno, acá tenemos un pollo a la cazuela. Pone los pies en la tierra y me explica de que el gallo es el ser más masculino de la tierra, es el único que ha podido dominar, en este caso, a las gallinas. Ich ging mal aus mit 2 sehr schönen Schwestern und schwor beim Tanz jeder einzeln ehe treu. Das war ganz falsch, denn so verlor ich beide und andere Boys, sie singen für die 2. Jamás ha tenido él ninguna rebelión feminista y está muy contento. Y bueno, cuando terminamos nuestra excursión se va con un fuerte kikiriki a recorrer estos prados cercanos. Bueno, tal vez el más grande sueño que yo tuve en cuestión de trabajos intelectuales fue hacer la investigación de ese hecho tan escondido que fue la represión de las huelgas patagónicas ocurridas en el año 21 y 22. Y esto viene porque desde chico, desde muy chico, porque mis padres habían estado en Río Gallegos y justamente habían estado en tiempos de la huelga, y ahí nació justo mi hermano mayor. Y bueno, y mi padre siempre quedó muy impresionado por la crueldad que empleó el ejército argentino, por el número de fusilados, por la forma en que eran castigados los peones cuando los traían a la cárcel. Y siempre nos contaba ese episodio diciendo que había sido una injusticia, que jamás se había hecho algo, se había denunciado. Bueno, y cuando se iba mi padre al trabajo, mi madre nos decía, dice, bueno, no fue tan así como cuenta vuestro padre. Es decir, porque dice, yo me acuerdo cuando el jefe de policía de la gobernación fue casa por casa a avisarle a las mujeres que no salieran de sus casas porque iban a venir los huelguistas, se iban a violar las mujeres y se iban a llevar los chicos. Bueno, entonces en mi mente quedó una especie de esquizofrenia. ¿Quién tendrá razón, mi padre o mi madre? Bueno, para escribir La Patagonia Rebelde me exigió un gran trabajo de investigación. En realidad fueron 7 años de investigación. Pero iba publicando a medida que realmente iba, es decir, cuando se llegaba a las 400 páginas, bueno, se editaba el primer tomo, por ejemplo.
Y después del libro, entonces mi sueño era llevar esa temática, esos hechos históricos realmente desconocidos, llevarlos al cine, que era el deporte preferido de los porteños. Si uno ve las entradas en la década del 50, del 60, del 70, las entradas que se vendían en el cine los domingos, era 10 veces más que las entradas que se vendían en el fútbol. Entonces ese era mi sueño, llevar cada tema al cine. Bueno, y tuve, como decíamos, decepciones, pero tuve también, realmente mi segunda película fue La Patagonia Rebelde, donde Olivera y el productor Ayala aceptaron mi guión, aceptaron que yo fuera el asesor histórico durante toda la filmación, y por supuesto que ellos como técnicos hicieron me propusieron algunas mejoras que yo acepté también. Y estoy muy contento con ese film. Yo creo que llegamos a todos los lugares, a todos los distintos espectadores. Es un film que creo que trajo la realidad de ese hecho tan escondido, la tragedia enorme, y se hizo justicia con los fusilados. Y después, por supuesto, hice muchos filmes. Creo que he hecho unos 14 más o menos, los guiones y los libros. Y hubo muchas decepciones y hubo muchas alegrías. Las películas que hice en Alemania yo me entendí muy bien con los directores. Realmente con otros que no quiero nombrar, argentinos y no tan argentinos, tuve enormes decepciones y preferí que mi nombre no figurara. Tal vez mi más grande decepción fue la película La amiga de Janine Medapfel, que hicimos con la actriz noruega Liv Ullmann. Yo estaba en la redacción de Clarín y me llamó un señor que dijo llamarse Olivera, que dijo ser director de cine, en aquel tiempo era muy poco conocido, y me dijo: he leído su primer tomo y he decidido que esa sea mi próxima película. Entonces yo le dije: bueno, lo voy a pensar, por favor llame mañana. Bueno, llamó al día siguiente y como yo tenía desconfianza, así que iban a maltratar al libro, que iban a tergiversar, le dije: mire, Olivera, yo acepto con la condición de que yo escriba el guión y que yo sea el asesor histórico en todas las escenas de filmación de la película. Para que me dijera que no, porque un director de cine jamás acepta esas cosas. Bueno, y para mi sorpresa hubo como un silencio de 30 segundos en el teléfono y para mi sorpresa me dijo: bueno, acepto. Y a raíz de ese film y a raíz de mis libros seré perseguido por el gobierno de Isabel Perón y saldré en la lista de las 3A de López Rega. Cuando usted diga. Bueno, a fines de marzo del 74 se termina el film, pero claro, era realmente otro tiempo político, como decíamos, ya no estaba Cámpora, ahora estaba Perón, la situación se había puesto con respecto a la censura mucho más difícil, ya no estaba más Getino, ahora sí la censura estaba en manos de una persona de la Iglesia Católica, había representantes de la Liga Padres de Familia, había representantes del Ministerio de Defensa, etcétera, de manera que la censura no aceptó la película, no la rechazó, la dejó en el limbo, es decir, el representante del Ministerio de Defensa se retiró y no se calificó, y al no calificarse los cines no podían darla. Se recurrió a Abras, que era el hombre de prensa de la presidencia, se la mostró a Perón. Perón la vio y dijo: no, pero dice, acá se habla que el culpable es Varela, y si el culpable es el Anaya, dice, el tío del que tenemos de comandante en jefe. Bueno, y se fue a dormir y no dijo nada de aprobarla o no aprobarla. Después hubo un hecho realmente bastante tragicómico, porque entonces se recurrió al Senado de la Nación, para lo cual se dio una privada en los estudios ahí del Bajo de Belgrano.
Ayala hizo la introducción y de pronto apareció Norman Brisky. Y entonces Olivera le preguntó, ¿y vos qué haces acá? ¿Por qué venís? Dice, no, yo me enteré, dice, de que dan la película La Patronía Rebelde y quiero verla. Dice, no, pero es para los senadores. Dice, déjamela ver, Héctor, déjamela ver, que yo quisiera verla. Dice, me voy a portar bien, con esa cosa tan pícara que tiene él. Bueno, se sentó en primera fila, se dio la película, y en el momento en que termina la película, Norman Brisky se para, se van encendiendo las luces, se para, mira a los senadores con esa cara que tiene, levanta el brazo y dice, ¡viva Montoneros, carajo!, grita. Ahora, imagínense cómo salieron como balazos los senadores con el miedo que se agarraron. Ninguno quiso dar su opinión. Bueno, y entonces Olivera, fuera de sí, se aproximó y le dijo, te has vuelto loco, Norman, te has vuelto loco. Pero, Norman, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Pero por qué haces eso? Te has vuelto totalmente loco. Y entonces Norman Brisky lo mira y dice, mira, te pido perdón, pero me gustó tanto la película que me dio ganas de hacerlo. Se me escapó, me gustó tanto la película que me dio ganas de gritar, perdóname. El día 12 de junio, Perón se levanta en la residencia de Olivos y lee el diario La Nación, que siempre leía porque era como buen mitrista, y ve en la primera página una información que decía, el comandante en jefe del ejército señala de que el ejército responde a sus mandos naturales. Y entonces Perón se enojó mucho con esa información y dijo, si no va a responder a sus mandos naturales, ¿a quién va a responder? Entonces lo llamó de inmediatamente a Abras y le dijo, Abras, ¿cómo era esa película que habla del tío del comandante en jefe? Yo siempre digo que mandar es obligar, gobernar es persuadir, y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. Y bueno, y fue así que 48 horas después, el jueves, 14 de junio, se dio la película y no hubo reacciones, es decir, no hubo bombas ni nada por el estilo, de manera que los militares sabían muy bien de que Perón mismo había dado la orden. Parece un cuento de Pago Chico, pero es la verdad argentina. Bueno, esto realmente fue muchísima suerte porque el 1 de julio, es decir, apenas 2 semanas después, muere Perón. La situación política se complica muchísimo con Isabel y con López Rega, que era el verdadero hombre del poder allí. El 12 de octubre, Manuel Petato, Miguel Petato, el hombre de la censura, un hombre de la Iglesia Católica, le señaló a Olivera y Ayala que si no retiraban la película, él la iba a prohibir. Él dijo, si ustedes no retiran la película por motu propio, yo a los muchachos no los puedo parar. Los muchachos eran la lista de las 3A. Comienza para mí una nueva vida. Primero hago que mi familia salga de la Argentina, porque las 3A cumplían con sus crímenes, o ponían bombas y destruían los hogares. Es como ocurrió con el hogar del rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el doctor Laguzzi, que mataron a su niño primogénito de apenas 6 meses de edad. Esas cosas ocurrían espantosas. Entonces yo lo primero que hice fue decirle a mi mujer y que nos llevara a los 4 hijos al exilio. Entonces ella se trasladó a Alemania y después en febrero del 75 también yo marché al exilio. Perché innalzato è l'albero, s'abbassino i tiranni, dai suoi superbi scanni, scenda la nobiltà. Un dolce amor di patria s'accenda in questi lidi, formiam comuni gridi,
viva la libertà. L'indegno aristocratico non osi alzar la testa, se l'alza allor la festa tragica si farà. Un dolce amor di patria s'accenda in questi lidi, formiam comuni i gridi, viva la libertà. Già reso uguale e libero, ma suddito alla legge, è il popolo che regge, sovrano e sol sarà. Un dolce amor di patria s'accenda in questi lidi, formiam comuni gridi, viva la libertà.